Bueno, me da mucho gusto recibirla a Silvana Giudici. Además, hoy me enteré que, Silvana, ¿cómo estás primero? Bien, ¿qué tal? Bueno. Me enteré que no sabía que había nacido en La Boca. Ah, claro. Pero sí, claro, entonces yo feliz de la vida también. En realidad nací en San Telmo. Ajá. Y de muy chiquita, bueno, por una circunstancia familiar, falleció mi mamá, tuvimos que ir a vivir a La Boca, a la casa de mis abuelos. Sí. Y bueno, para mí La Boca es como mi barrio de crianza, de adopción, de preferencia. Ahora vivo en Parque Patricio, siempre en la zona sur. Siempre en la zona sur. Y bueno, y tanto... yo no sé, o si usted nos viene siguiendo, tal vez recordará que la última vez que estuvo Silvana acá nos trajo su trabajo a propósito de No es la ciudad, somos nosotros, digo, antes de que se lanzara su candidatura a jefa de gobierno de la ciudad, ¿no? Y la verdad que yo lo estuve repasando y leyendo, Silvana, porque creo que todos los televidentes te asociamos directamente a la Comisión de Libertad de Expresión, pero hay muchas propuestas interesantes, pero creo que a propósito de eso algo querrás decir con lo que ocurrió con La Voz del Interior, con Día a Día y con los últimos acontecimientos. Sí, la verdad que para mí lamentablemente se viene demostrando lo que yo denunciaba desde hace años se está cumpliendo y que cada día la libertad de expresión está empobrecida en la Argentina. La verdad que el hecho de que alguien piense que puede bloquear durante un día la salida de los diarios que ya fueron publicados y que estaban listos para llegar a los hogares, y que lo haga con esta impunidad y con cierto, diría, respaldo y promoción de parte del gobierno, que durante todos estos años, desde que Moyano bloqueó la primera vez en el 2008, vino promoviendo, prohijando estos bloqueos. Digamos, no olvidemos que Timerman fue a uno de los bloqueos. Y en el marco de lo que conocimos sobre las pretensiones del delegado que hacía públicamente, decía que esto era un problema gremial, pero después cuando hablaba en privado decía que era una cuestión política, la verdad que se van aclarando algunas situaciones y en definitiva, sí, ¿no? Esto lo va a resolver la justicia, digo, me parece que este tema se va a resolver en la justicia. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la maquinaria que está en funcionamiento y de la que nadie habla? Porque los bloqueos en Córdoba, en La Voz del Interior, responden a ese mecanismo que se ha puesto en marcha desde que Moyano por primera vez bloqueó la salida de los diarios en noviembre de 2008. ¿Quién va a desactivar este mecanismo autoritario de restricción de la libertad de expresión y de censura en la Argentina? Yo me permití decir hoy en la presentación que solo el orden que debe emanar del Estado y que no tiene nada que ver con la represión, el resguardo del orden, Carolina, hacer cumplir. Es un gobierno que se sitúa por encima de la ley, que desoye los fallos judiciales y que tolera estas prácticas autoritarias y que además, por otro lado, va construyendo un sistema absolutamente monopólico de medios que trabajan con una editorial adicta. La verdad que es un gobierno que ha perdido el sentido de la democracia. Nosotros creemos que la gente, como te decía antes, se dio cuenta, lo veníamos denunciando hace muchos años y ahora quedó muy evidente ante la sociedad. Silvana, y con la policía, porque hoy nos levantamos, digamos a la mañana, o lo que escuchamos los diarios, yo escuchaba particularmente el programa de Nelson. Bueno, se retira la policía de ciertos lugares. Esto empezó en realidad ayer o antes de ayer. Después no, en realidad no es así, va a ser los primeros días de mayo. Después tampoco me queda claro si se retira la federal o no se retira. La verdad que en el medio me parece rehenes los ciudadanos. Increíble. Yo venía diciendo ya en el momento del conflicto con el indoamericano, yo señalaba y denunciaba que el gobierno nacional le dio la espalda a los vecinos, a casi los 3 millones de porteños, simplemente porque vivimos dentro de la ciudad que gobierna Macri. Y esa pelea política de vodevil que vemos todos los días por los medios de comunicación está poniendo en riesgo la vida, la seguridad, la propiedad, el interés público de los vecinos de Buenos Aires. Yo creo que la decisión de la ministra Garré es temeraria y que no ayuda en nada a proteger a los vecinos o a, ella dice que lo hace en función de poner más policías en la calle. Pero ¿y qué pasa con las escuelas, con los hospitales? Muy sensibles. Y por otro lado digo también, Macri no pudo resolver ni una sola de las cuestiones simples ni las complejas de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, creando la metropolitana con un perfil para el que no debía haberla creado, genera una situación en la ciudad de superposición de competencia
y algo que no termina de arrancar. Y obviamente nadie le va a pedir que cuide con 2.000 policías que tiene la metropolitana Imposible. los problemas de delito complejo, de trata de personas, de homicidios y los graves problemas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires de convivencia y de ocupación del espacio público. Ahora, pero la verdad... se necesitarían? Unos 15.000, ¿no? Sí, más o menos lo que tiene la Policía Federal dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que digo es que tampoco Macri ha puesto voluntad ni ha puesto un reclamo institucional a sus reclamos, que no son de él, sino que son de todos los ciudadanos de Buenos Aires. Ahora, debería, con respecto a esto, debo preguntarte algo. ¿Qué pasa con los recursos? Porque también había una transferencia de recursos en distintos órdenes, pero particularmente en este, de la nación a la ciudad, que la Ciudad de Buenos Aires se ha constituido o tiene entidad casi de Estado provincial, que no termina de redondearlo por los temas de la justicia, por esto que estamos hablando, por la transferencia de la seguridad, pero ¿qué pasa con esos recursos tampoco, ¿no? Que no llegan? Por eso yo señalo, en el libro estamos detallando todo el proceso de construcción de autonomía que se fue dando en el Congreso Nacional, desde que eliminamos la barrera que impedía el traspaso de la policía o la creación de una policía propia. Y también decimos allí, bueno, la ciudad no puede dejar de reclamar los recursos, no solo en el caso de la policía y la transferencia de competencias, sino también en la justicia. Hemos asumido en nuestros fueros contravencionales de la Ciudad de Buenos Aires competencias penales que dejó de atender el fuero federal. Y eso no fue acompañado con recursos. 113 millones nos deben todavía del segundo convenio. Y ni hablar de la coparticipación, y ni hablar de los recursos del puerto. El puerto tiene que tener un criterio federal, estamos de acuerdo, pero el puerto de la Ciudad de Buenos Aires está en Buenos Aires, y en el resto de las provincias maneja cada provincia su puerto, y a nosotros nos los es negado. Lo mismo con el juego, ahí hay una fuente de financiamiento para la ciudad, pero la mitad de nuestro juego, del producido del fuego, lo termina manejando la Ahora, ¿cómo nación. se logra generar un cambio en esos vicios, diría yo, de procedimiento que en realidad afectan las características y la posibilidad de una planificación para una ciudad de las características de Buenos Aires? Porque la Ciudad de Buenos Aires es eminentemente la búsqueda de los consensos. Uno no puede intentar gobernar un distrito como este, que es una ciudad-estado, desde la victimización o desde el aislamiento político. Cuando uno se sienta a gobernar Buenos Aires, sabe que tiene que abrir canales de vinculación con el gobierno nacional y con la provincia, porque los problemas que tenemos los porteños excede a la administración de su gobierno. Acá tiene que ver con una visión del área metropolitana y con una relación directa con el gobierno nacional. Entonces, ¿qué se ha hecho mal? Primero, que se abandonó, se dejó de reclamar, se eligió la vía de la victimización para sentirse una víctima política y decirle a la Ciudad de Buenos Aires, miren, no puedo, no me dejan, no me dan, cuando en realidad, Carolina, lo que pasa es que no saben administrar estos conflictos. Del gobierno nacional, con la misma irresponsabilidad, se pretende darle la espalda, como decía antes, a los porteños porque no coinciden con el gobierno. Entonces, ¿qué hay que hacer para solucionar esto? Primero, hay que abrir un diálogo franco entre todas las fuerzas políticas. Cuando Macri nos llamó el otro día al diálogo y quiso decir que cuando fijaba la fecha era el momento de dialogar, se equivoca, porque el momento de dialogar es antes. El momento de dialogar es antes de poner una fecha electoral. El momento de dialogar es cuando uno empieza a gobernar y le diga a los demás, necesitamos el consenso y necesitamos fuerza política. Nosotros, como un partido con presencia en todo el territorio nacional, con bloques de diputados, de senadores, con intendentes, con gobernadores, estamos en mejores condiciones de trabajar con el gobierno nacional, cualquiera el color que sea. Nosotros, por supuesto, pensamos que el próximo gobierno va a ser radical y tenemos mucha fe en que nuestro candidato va a ser el que gobierne. Pero si eso no pasara y si el gobierno nacional es de otro color o el gobierno provincial es de otro color, ¿cómo corresponde en un sistema federal que no piensen los vecinos? Con esa teoría del centralismo y de la hegemonía y del poder hegemónico, no tiene por qué un gobierno local ser del mismo color del gobierno nacional, si no, no existiría república ni federalismo. Yo te escuchaba, Silvana, y en realidad pensaba siempre, ¿no? En Estados Unidos, para que a un Estado del Estado federal le quiten el derecho a cobrar un recurso, pero mire, tienen que operarlo
por decir de alguna forma, el responsable de ese Estado. Desde la Constitución que ellos han armado ha sido así. Y acá da la sensación que cada vez más, no solo en el caso de Buenos Aires, que particularmente estamos hablando, sino en los recursos provinciales también, cada vez hemos dejado de ser, o sea, cada vez somos menos federales. Por eso nosotros trabajamos en 5 ejes para la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Uno de esos ejes es la ciudad autónoma, la ciudad-estado. Nosotros pretendemos realmente lo sea. Para la Ciudad de Buenos Aires ni más ni menos de lo que le corresponde a cualquiera de las provincias argentinas. Claro. Nosotros queremos tener nuestra justicia, nuestra administración del puerto, nuestra policía completa, nuestro régimen de coparticipación y en igualdad de condiciones. También queremos que la ciudad sea una ciudad planificada y que todas las decisiones que se vayan tomando no tengan que ver con lo espasmódico, sino provocar profundas transformaciones donde sean los vecinos, a través de todos los elementos de participación que tiene la ciudad, como el Consejo del Plan Estratégico, el del Plan Urbano, los que vayan rediseñando esta ciudad de Buenos Aires, que tiene enormes posibilidades de crecer. ¿Cómo imaginás el transporte? Porque cada vez más la ciudad, es decir, acá, por ejemplo, yo siento que hoy debatimos todo sobre el tema de las bicisendas. Con total honestidad yo tengo que decir que siempre la vida me ha privilegiado en poder conocer otras ciudades a través de mi trabajo y permanentemente. Cada vez más las ciudades en sus microcentros tienden a estimular el uso de la bicicleta. No sé si acá está bien o está mal, yo sé que están los que protestan, los que dicen que los que andan en bicicleta los atropellan, porque los argentinos somos así, para ponernos de acuerdo, dificilísimo. Pero digo esto, ¿cómo imaginás el transporte público? ¿Hasta dónde lo imaginás? Es decir, ¿debería haber a lo mejor sendas peatonales mayores? ¿El microcentro no deberían entrar los colectivos? No sé. No, digo, ¿cómo? Todo lo contrario, digamos. Yo creo que lo que están haciendo las grandes ciudades, que son ejemplo de planificación de transporte y de tránsito, es desalentar el ingreso de los vehículos particulares a las zonas del micro y macrocentro. Sí. En Buenos Aires hemos hecho todo lo contrario, y fíjate que hay enormes playas de estacionamiento y algunas en construcción, detenidas por la justicia, pero en construcción, que hacen que el auto llegue hasta las puertas del centro y del microcentro. Pero entonces, tampoco hay en qué venir. Bueno, ahí está el tema. Yo presenté en el Congreso una propuesta para reformular o generar, para profundizar, porque la verdad que está creado pero nunca funcionó, el organismo metropolitano del transporte. Ajá. Porque no podés en Buenos Aires abordar el tema del transporte público si no lo ves en el ámbito del área metropolitana. Claro. Entonces, ¿qué pedimos para eso? Mayor injerencia y absoluta decisión en todo lo que tiene que ver con las líneas de transporte público que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, es lo que no pasa hoy. La red de subterráneos, que todavía sigue fiscalizada por el Gobierno Nacional, los colectivos urbanos que comienzan y terminan su recorrido en la ciudad, y todo aquello que sirva para generar transporte de mucha menor capacidad, pero mayor movilidad, y que vaya conectando de manera distinta a los barrios del centro. Si vos mirás bien, toda nuestra circulación de transporte público es radial, es desde el centro hacia el resto de los barrios. Y yo creo que hay que reformar y traer a los barrios que se necesitan mayor conectividad. Por ejemplo, decimos otra cosa. Un minuto nos queda. La ciudad integrada, y esto sí lo quiero decir porque es mi mayor preocupación, la ciudad integrada es una ciudad que tiene su trama urbana homogénea. ¿Y cómo se recupera el sur? También desde el transporte. Tenemos que generar más vías de transporte público que conecte integralmente los barrios del sur y que no haya falta para venir de Lugano, venir al Congreso y luego ir a La Boca. Esa es una buena medida que me parece que en el conjunto de muchas otras que hay que tomar en cuanto al control, la policía de seguridad vial y también en general la cultura del tránsito ordenado en Buenos Aires, va a mejorar muchísimo la movilidad y la posibilidad de que un vecino salga de su casa y sepa a la hora que llega al trabajo. Silvana, muchísimas gracias, siempre es un placer escucharte, bueno, para que lo disfrutes en familia, o se lo des a de tu casa, no sé, te tomas un buen vinito, podrías el fin del mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya estamos, en un minutito para el cierre.